Bien, continuamos con estos novenos encuentros internacionales de Yuste y pasamos ahora a nuestra segunda ponencia, que tiene como título la presencia del Gobierno español en las transiciones latinoamericanas. Y es para mí un enorme placer presentarles al ponente, porque si hay alguien en España que pueda hablar con autoridad y con rigor de lo que ha sido esa presencia del Gobierno español, es nuestro conferenciante, don Luis Yáñez Barnuevo, que en sus responsabilidades institucionales, desde la llegada del primer gobierno socialista, en el año 1982, pasó a presidir el Instituto de Cooperación Iberoamericana, fue el presidente de la Comisión del Quinto Centenario, él es el gran hacedor, o uno de los hacedores de los eventos que culminan con la exposición de Sevilla del año 92, pero sobre todo porque él ha sido secretario de Estado desde el año 85 al 92, 7 años, en años importantísimos de la historia de España y de todas las repúblicas hermanas de América Latina. Él ha vivido, conoce perfectamente la evolución de todos los países y vamos a tener el enorme privilegio de conocer a fondo cómo fue esa evolución. Pero bueno, yo creo que tengo que presentarle también un poco en su terreno humano. Él es sevillano, es andaluz, con buen carácter, serio, es un andaluz serio, hay andaluces serios, él es muy serio. Es ginecólogo de profesión, aunque su pasión ha sido siempre la lucha por la democracia, por el socialismo. Es uno de los históricos. Él me decía ahora, no olvides decir que lo único importante que he hecho en la vida es ser secretario de Estado. No, lo importante de Luis Yáñez y de su compañera, Carmela Hermosín, que está allí, es que cuando ustedes vean la foto de la tortilla, están los dos, o sea, son los fundadores, es el núcleo duro sevillano con Felipe González y Alfonso Guerra del nuevo Partido Socialista y de la transición del Partido Socialista de la guerra y posguerra al Partido Socialista actual. Luego él ha sido muchos años, ha sido diputado constituyente, ha estado en el Congreso de los Diputados, y luego pues ha sido eurodiputado. Hemos sido colegas en el Parlamento Europeo muchos años y, como en todos los sitios, su pasión por Latinoamérica la ha llevado a presidir asambleas importantes, incluso creo que el Parlamento latinoamericano, la relación del Parlamento Europeo, y es un gran experto en toda la política latinoamericana. De modo que, Luis, ilústranos de cuáles fueron y en qué consistió la presencia del Gobierno de España en esos años importantes que tú tuviste esa responsabilidad. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro, por tus palabras. Quiero, en primer lugar, agradecer a la Fundación y a la Universidad de Extremadura su invitación para este acto que me transmitió, en un primer lugar, en primer término, el propio Alejandro. Y yo le dije cosas que no dice uno habitualmente. Digo, mira, ese tema me encanta, eso me viene disparado, porque además no lo he contado nunca y ahora verán ustedes a qué me refiero. Pero le decía también, digo, bueno, yo hace muchos años que dejé de ser profesor universitario y además lo era de ginecología, no creo que pueda impartir eso. Quiere decir que no tengo ya el hábito académico y no esperen de mí una intervención académica como algunos de los amigos que han intervenido hoy o que intervendrán mañana, sino una intervención o una explicación o una charla que se refiere más a vivencias que he tenido, a testimonios o incluso a veces iniciativas o protagonismos, y que tienen que ver mucho con el tema que se trata hoy aquí, es decir, cómo pudimos influir o se pudo influir o no la transición española hacia las transiciones de dictaduras militares generalmente a democracias en América Latina, especialmente en el Cono Sur y en Centroamérica, que es, como ahora veréis, donde proliferaron las dictaduras en aquellos años, ¿no? Siempre ha existido una relación, digamos, especular entre España y América Latina y España, de influencia mutua desde los tiempos de la colonia, digamos, ¿no? Pero y en el caso de Franco fue muy evidente, ¿no? Franco durante 40 años no fue visitado
no vinieron visitas de Estado de alto nivel más que dictadores latinoamericanos o jeques árabes, pero del mundo civilizado, del mundo europeo, pues no venía. Algún presidente norteamericano como Eisenhower del Partido Republicano sí vino, pero fue una excepción. Bueno, pues esa influencia con América Latina se ha notado hasta el final del franquismo. Pinochet, como explicará después la profesora Lemos, supongo, no le voy a imponer lo que me va a explicar o no, pero Pinochet se inspiró mucho en Franco, en su golpe y en su represión, ¿no? De manera que ha habido esa vaivén, ese intercambio entre España y América Latina en muchos aspectos y también en el aspecto político, ¿no? ¿Cuándo empieza el periodo al que quiero referirme? Bueno, como siempre no hay una fecha exacta, pero pongamos que la Revolución de los Claveles de abril del 74 en Portugal marca un inicio, porque hace posible para la percepción ciudadana que las dictaduras que parecían eternas pues pueden acabar también. Salazar había muerto, pero estaba Oliveira, Caetano en el poder como sucesor de Salazar, y bueno, aquello parecía que no se movía nunca y sin embargo acabó. Y acabó además, a pesar de ser un golpe militar o cívico-militar, acabó pacíficamente, porque los portugueses son muy pacíficos y no hubo muertos. Bueno, a partir de esa fecha, y ahora lo veremos también que algunas eran anteriores, se producen paradójicamente una sucesión de golpes de Estado en el Cono Sur, en América Latina, que se traducen en dictaduras militares. Hay que tener en cuenta que América Latina entonces, un poco menos ahora, era el patio trasero de los Estados Unidos, muy influido por las políticas norteamericanas, y que el presidente de los Estados Unidos del 69 al 74 se llamaba Richard Nixon y tenía como asesor o como secretario de Estado a Kissinger. Luego veremos que Kissinger es el autor intelectual que diseña la famosa Operación Cóndor, que era la operación de coordinar a todos los países de esas dictaduras del Cono Sur en la represión, en la persecución de los adversarios políticos que se habían refugiado de un país a otro, de tal manera que se apoyaban mutuamente en la detención, desaparición muchas veces y en todo caso represión de esos disidentes de otros países. Pasó con uruguayos en Argentina, argentinos en Uruguay o en Brasil o en Chile durante esos años. Ya en buena parte está reconstruido porque era una operación súper secreta, pero cuando una periodista descubre los papeles de Asunción en Paraguay, los papeles secretos que tenía el régimen de Stroessner en Paraguay, pero de acuerdo con los demás, devela toda esa historia de la Operación Cóndor. Bueno, hago un cambio. ¿Qué hacía yo entonces? Bueno, pues fíjense que le he hablado del 74, yo era desde el 75 responsable de Relaciones Internacionales en la Ejecutiva Federal del PSOE. Y en el 76 Willy Brandt es elegido presidente de la Internacional Socialista. Willy Brandt le da un impulso importantísimo en plano relativo a la Internacional Socialista y sobre todo del eurocentrismo que había caracterizado la Internacional Socialista. Willy Brandt lo va extendiendo al resto del mundo, fundamentalmente a América Latina y África. Y eso lleva a que, de acuerdo con Felipe González, me encarguen viajar a Argentina, Chile y Uruguay a explorar, a ver cuál estaba la situación de los derechos humanos. Las tres estaban ya sufriendo esa dictadura,
entrevistarme con quien pudiera, del mundo político, del mundo de la Iglesia o incluso de los militares golpistas, alguno vi, para preparar un viaje del propio Willy Brandt y Felipe González. El viaje fue el mío, quiero decir, fue bien desde el punto de vista personal porque vi muchas cosas, pero lo vi tan catastrófico lo que estaba ocurriendo que no encontré las condiciones para que Willy Brandt y Felipe González fueran a esos países. No les cuento detalles porque haría muy larga mi intervención, pero fue paradójico porque en Santiago de Chile pude visitar a los presos en la cárcel en un patio, sin reja por medio y sin restricciones, y sin embargo en Uruguay, donde gobernaba entonces el general Gregorio Álvarez, me impidieron entrar, porque cuando estaba en el aeropuerto de Argentina, de Buenos Aires, Ezeiza, recibió el embajador español en Buenos Aires un telegrama que venía de Madrid, pero que procedía originariamente de Montevideo, diciendo que me prohibían la entrada porque me habían declarado persona non grata. Entre paréntesis, yo he tenido la fortuna de ser declarada persona non grata siempre con dictadura. En Uruguay, en Cuba y en cuál el tercer sitio es. Pues, en Venezuela no me han declarado. Voy a intentarlo ahora. Voy a intentarlo, pero no recordaba yo cuál es el tercero, pero eran tres. Bueno, volviendo al tema, al no poder entrar en Uruguay, luego haré una referencia a eso más adelante si tengo tiempo, pude comprobar una represión en caliente, pues estaba produciéndose en ese momento la desaparición masiva de gente, de oponentes, de opositores en Argentina, en Uruguay, en Chile y en otros países que no visité, pero que no vi las condiciones para que fueran Willy Brandt y Felipe González, que podía ser una cosa un poco violenta, ¿no? No le iban a permitir desarrollar su tarea de ver. Luego, ya digo, haré una referencia a eso. Entonces, la triada de la situación era desapariciones, secuestros, tortura y en general, en el caso de Argentina y Uruguay, en la mayor parte de las desapariciones, porque saben ustedes, los vuelos de la muerte los tiraban desde los aviones, vivos muchas veces todavía, a veces drogados, pero todos, claro, desaparecían muertos en el mar, ¿no? Bueno, doy un salto porque se produce también ese año, le estoy hablando del 75, ¿no? Pues 75-76. En cuanto a lo que al final voy a concluir, tiene importancia señalar que en el año 76 el rey hace su primer viaje a América Latina, 76 a Cartagena de Indias, eso es. Pero pide el gobierno español, entonces de la UCD, pide autorización al gobierno venezolano, que entonces era el presidente Carlos Andrés Pérez, para hacer escala en Caracas. Primero quería hacer una visita a Caracas. Carlos Andrés Pérez, que no se fiaba todavía del recién rey Juan Carlos, no le dice, por vías diplomáticas, que no es oportuno un viaje del rey, que no era todavía democrático, digamos, era anterior a la Constitución, y entonces la diplomacia de la UCD hábilmente dice, bueno, pero por lo menos que nos permite hacer escala para repostar. Entonces ya eso Carlos Andrés Pérez no se pudo negar, y el rey va al aeropuerto de Caracas, y claro, mientras repostaban, el presidente Carlos Andrés Pérez se vio obligado a recogerlo en el aeropuerto y traerlo a Caracas a tomar un café o a comer, no sé lo que hicieron, porque yo no iba en ese viaje. Pero el caso es que luego me cuenta, por lo que voy a decir enseguida, Carlos Andrés Pérez, que en el coche oficial donde iban,
el rey le dice a Carlos Andrés Pérez: ¿puede usted cerrar la ventanilla? Sabéis que en esos coches oficiales hay unas ventanillas que separan al conductor o al que va delante de los que están detrás. Y detrás iba el rey Carlos Andrés. Y delante estaba el chofer y el edecán militar de Carlos Andrés Pérez, en realidad. Y entonces cierra la ventanilla y dice: no, es que, le dice Juan Carlos, que para eso era muy pillo. Era y es, porque todavía dice: no, es que no quiero que se entere el militar de lo que le voy a decir. Y entonces le explicó todo lo que pensaba hacer de cambio democrático en España, ¿no? Y entonces dice: yo delante de los militares españoles no puedo decir nada, porque no sé quién es el leal y quién no es el leal. Claro, no era el fondo de la cuestión, era aquella confidencia lo que convence a Carlos Andrés Pérez de que este hombre estaba en el lado bueno, de que había que apoyarlo, porque hasta entonces era reticencia, porque era el heredero de Franco. Esto sirve también a ustedes para los que hoy hablan de la transición, cómo fue la transición y cómo no fue. Bueno, cierro el paréntesis. Ese mismo año se celebra en Caracas un encuentro en la democracia propiciado por el expresidente Rómulo Betancourt, que todavía vivía, y por el propio Carlos Andrés Pérez, donde va Willy Brandt, va Felipe González y van los líderes de la socialdemocracia de América Latina, ¿no? Y es un momento en que se opta claramente, hasta entonces en algunos sectores socialdemócratas no estaba claro, por la economía de mercado, por los derechos humanos sobre todo, y por la democracia representativa y pluralista, ¿no? Y eso también nos permite hacer una proyección en los años posteriores en los países que estaban sufriendo todavía dictaduras militares. Había tres, para decirlo también muy esquemáticamente, tres grandes opciones, muchísimos matices, pero tres grandes opciones. La democracia llamada liberal, o la democracia representativa, pluralista, respetuosa de los derechos humanos y conviviendo con la economía de mercado. La política o la estrategia de seguridad nacional que le llamaban los norteamericanos, que lo que primaba era la seguridad y, por tanto, si era necesario, que entonces ellos vieron que era necesario en todos lados, dictaduras militares, porque había el tercer alternativa que era un peligro para ellos y también en general, como veremos, ¿no? Que era la estrategia de la lucha armada, de la guerrilla, de la insurrección, que representaban sobre todo los comunistas de la época, la Unión Soviética, detrás de los movimientos castristas y guevaristas, que, como sabéis, pues había la expresión muchos Vietnam en América Latina, o extender la experiencia vietnamita a toda América Latina. Esos dos extremos estaban chocando en ese momento y, ya digo, empiezan las dictaduras militares. En realidad la más antigua era la de Stroessner en Paraguay, del año 54, pero esa es una excepción. Paraguay es un país que, no me oigan los paraguayos, poco importante geoestratégicamente a los efectos que estoy hablando, no en el otro, que es un país maravilloso, ¿no? Pero a los efectos que estamos hablando no tenía una importancia geoestratégica, ni tiene tampoco. Pero la siguiente dictadura militar es la de Brasil en 1964, y ya se producen una catarata de dictaduras en los años 70, con Chile 73, 76 Argentina, y también en esa misma fecha más o menos Uruguay, primero tanto en Argentina como en Uruguay, con presidentes de origen democrático como Isabel Perón o como Bordaberry, y luego ya abiertamente militares con Videla y su junta militar en Argentina, y con el general Álvarez en Uruguay. Entonces, esa era la situación que nos encontramos cuando, a la muerte de Franco, en España se inicia la transición democrática,
que es el objeto de este seminario, de este encuentro, y lo ha sido también de los anteriores, y yo no me voy a detener sobre en qué se fundamentó la transición, pero yo creo que la transición puede ser de muchas maneras, como se ha dicho esta mañana, de la dictadura, de la democracia a la dictadura, pero en fin, lo que entendemos por transición en realidad es el cambio o el tránsito desde una dictadura a una democracia, que puede ser más o menos pacífico, más o menos violento, pero eso es lo que se entiende. Al revés, es un golpe de Estado, un golpe militar o una revolución, no exactamente una transición. De la transición ya se ha hablado muchísimo en general, no solamente aquí, de lo que tuvo de consenso, de tolerancia y de transacción hacia los demás, entre aperturistas del régimen franquista y gente de la oposición al franquismo, tanto interna como del exilio. Pero se olvida muchas veces, en las recientes críticas de los últimos 2 o 3 años sobre la transición española, de algunos sectores críticos, se olvida las movilizaciones. Santos Juliá y Nicolás Sartorio lo han desarrollado mucho en libros, en publicaciones y también en épocas recientes. Las mayores movilizaciones que ha habido en España han sido durante esos años, incluso antes de morir Franco, hasta el año 78, 79, hubo enormes movilizaciones populares de los sindicatos, de los partidos políticos de izquierda, de centenares de miles de personas que eso estaban empujando hacia la transición a la democracia y por un nuevo sistema. Lo digo por aquellos que piensan que la transición fue un pacto, y casi añadirían espurio, entre 4 gatos procedentes del franquismo y los más cercanos. No. Fue un movimiento muy sentido por el pueblo y muy exigido por la calle. O sea que yo en eso, si queréis después en el debate podemos entrar en más detalle, pero quiero salir al paso de las injustas críticas, ¿no? Hay que tener en cuenta que en aquel momento el poder, la fuerza de la extrema derecha incrustada, o mejor dicho, incrustada, eran todas las Fuerzas Armadas y toda la policía la que comulgaba con esa ideología tardofranquista, ¿no? Y también la extrema derecha fuera del sistema o de las instituciones. La matanza de Atocha lo explica, ¿no? Y el entierro de los abogados de Atocha explican también cuál era la actitud del pueblo, que era muy participativo, estaba muy involucrado en la transición. Incluso, ya digo, antes de la muerte de Franco, y había también grupos, la actividad criminal de ETA era mucho más catastrófica y victimista o victimaria de lo que había sido antes y sería después, y existía también el FRAP y el Grapo. En fin, nos llevaría muy lejos analizar todo el condicionamiento que se vivió entonces. Yo podía contarle muchas anécdotas de esa época, porque yo lo viví muy en primer plano, ¿no? Incluso anécdotas del propio Adolfo Suárez, ¿no? de cómo él vivía aquello entre la espada y la pared muchas veces, ¿no? Y gracias a la comprensión y el apoyo de la oposición pudo sobrevivir hasta físicamente, ¿no? Bueno, como todo el mundo sabe, la transición conoció un punto de no retorno con la aprobación en referéndum de la Constitución de 1978, vigente, viva hasta hoy.
tiene una gran capacidad y una gran vitalidad, al contrario de lo que dicen algunos. El caso catalán, a pesar de que todavía no esté resuelto, el 155 ha sido una prueba de la vitalidad de la Constitución. A mí no me cabe ninguna duda. Existía esa previsión constitucional, ¿no? Pues hablando de la Constitución, el artículo 56.1, menos conocido, dice que el rey asume, en uno de sus párrafos, la más alta representación del Estado, especialmente con las naciones de nuestra comunidad histórica. Es decir, este párrafo le permitía constitucionalmente al rey representar a España en América Latina. Y el rey Juan Carlos, espero que también el rey Felipe VI siga esa tradición, ha tenido muy en cuenta esa dimensión de las funciones de la corona, ¿no? Y desde el principio estuvo, yo lo viví directamente en mi gestión, estuvo muy presente en esa tarea, ¿no? Bueno, yo he dicho cuando es el punto culminante de la transición, y cuando culmina la transición es, a mi juicio, es el 28 de octubre del 82, con la victoria por mayoría absoluta del Partido Socialista. Previamente, como todo el mundo sabe, había ocurrido un intento de golpe de Estado fracasado, pero muy grave, que fue el de febrero de 1981, el del coronel Tejero y Milán del Bosch y los demás. Por tanto, era todavía una posición frágil la que tenía la democracia en aquellos momentos. Pero volviendo al triunfo del PSOE, aquello proyectó una imagen muy potente y muy positiva en todos sitios en América Latina, muy especialmente en América Latina. Y Felipe González, que ya había empezado a viajar por América Latina, muchas veces yo lo acompañaba porque era, ya dicho, el secretario de Relaciones Internacionales, era ya muy apreciado, muy admirado en aquellos pagos, ¿no? Y lo digo esto no a título de elogio, sino por lo que voy a decir después, ¿no? Ya entonces, estamos hablando del 82, esas dictaduras que han hecho referencia seguían existiendo, pero ya habían caído en decadencia, en desgaste, en época final, la mayor parte de ellas, ¿no? Por ejemplo, Argentina, uno de los dictadores que sucedió a Videla, ahora no recuerdo el nombre. Lanuse, no. Galtieri se había metido en la aventura de las Malvinas, que fue una catástrofe para Argentina, que además era previsible si hubieran preguntado realmente a sus estrategas, porque es que era una guerra perdida de antemano con el Reino Unido. Bueno, por ese motivo o por otro, las dictaduras estaban ya de salida, pero estaban todavía allí. Y era una situación muy paradójica y muy curiosa, porque al estar Felipe González como hombre de imagen, hombre de moda, hombre al que había que imitar, pues lo primero que tuve, yo lo digo en primera persona del singular, es la petición muy extensa de toda América Latina, de los demócratas, sobre todo de los socialdemócratas de América Latina, para pedir mi invitación para venir a la toma de posesión de Felipe González. Digo, pero si aquí no hay toma de posesión, aquí es una votación parlamentaria y luego es un juramento en la zarzuela ante el rey. Pero ellos lo decían porque en América Latina la solemnidad y la masiva participación en las tomas de posesión es un rito y es una tradición. Es decir, los presidentes allí, pues muchos de ellos tienen unas masas cuando van a ser elegidos a tomar posesión después de 2 meses después, normalmente, de la elección. Pero, en fin, yo noté una frustración en mis interlocutores y se me ocurrió hacer algo para paliar esa frustración. Entonces hicimos en el ICI, en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que yo ya presidía, unos que llamamos Encuentros en la Democracia. Fue un éxito espectacular. Vinieron
400 o 500 personas de América Latina, entre ellos varios que habían sido presidentes y otros que lo serían después, como Alfonsín, Alan García, Rodrigo Borja, que lo serían de distintos países, a participar en esos debates. No lo redujimos solamente a una cosa simbólica, a 4 discursos, sino algo con contenido, con unas ponencias, y ahí un poco se sentaban las bases de lo que era nuestra ideología común o nuestro pensamiento político común de todos esos sectores. El ponente principal fue Enrique Iglesias y quien leyó el manifiesto fue Gabo García Márquez. Pero bueno, vinieron, ya digo, Carlos Fuentes, Mario Vargas Llosa, muchos intelectuales, políticos, empresarios, sindicalistas de toda América Latina. Eso, desgraciadamente, después no se continuó, salvo alguna excepción, como cuando Corazón Aquino fue presidenta de Filipinas, que quiso hacer un encuentro, lo hizo, un encuentro en la democracia, y porque Filipinas llegó a la democracia después de todo esto, y enviamos una delegación también a Filipinas para ese acontecimiento. Bueno, a todo esto, lo más importante aún no lo he dicho, que es que en esas democracias, que esas todavía no nacientes democracias, esas dictaduras terminales, empezaba a emerger y a bullir los demócratas y los que se habían opuesto a esas dictaduras, y nos pedían, porque ya habían mitificado, lo digo en sentido positivo, no negativo, la transición española, nos pedían que enviáramos gente que les explicara los pactos de la Moncloa y la transición política en España, para copiarla, pero vamos, para copiarla. Nosotros siempre decíamos, estas experiencias no son exportables mecánicamente. Ustedes pueden conocer nuestra experiencia y se la explicamos, pero luego la adaptan a sus condiciones socioculturales, económicas, y ya verán cómo lo hacen, pero la tenían muy mitificada. Era difícil combatir esa idea de que nosotros queremos los pactos de la Moncloa, por ejemplo. Querían el tocho de los pactos de la Moncloa, que había muchas cosas que no eran para nada adaptables a aquellos países. Pero eso nos hizo, con mucho gusto, organizar misiones de explicación de la transición española a todos esos países. Y fueron misiones de alto nivel. Participó Adolfo Suárez, participó Gutiérrez Mellado, ¿cómo se llama el de Economía? Fuentes Quintana, como políticos de la UCD, que ya no estaban en el gobierno, tenían más tiempo, pero tenían más autoridad también que cualquiera. También participaron algunos socialistas, pero entonces estábamos más ocupados con las tareas de gobierno aquí, pero también sindicalistas, pero líderes sindicales, periodistas. Estuvo Enrique Cebrián, y estuvo Oneto y varios de los periodistas importantes de la época, para explicar la transición desde los medios de comunicación. Bueno, a todo eso, es que no, claro, no estoy tratando de resumir mucho, ¿no? Había nacido El País, que supuso, el periódico El País, me refiero, que supuso un hito también para la transición en los medios de comunicación, también otros periódicos, después más tarde El Mundo y otros, aunque perdurasen algunos de los anteriores, transformándose, claro, y no defendiendo lo que defendían antes. Pero aquellas misiones que yo le llamo pedagógicas, que es el término que utilizaba García Lorca y compañía en la República, en realidad tenían un componente pedagógico y eran misiones, ¿no? Pero estuvieron en Asunción, en Buenos Aires, en Montevideo, en Sao Paulo, en Santiago de Chile, y tuvieron todos un denominador común, un éxito de público y de medios de comunicación, porque ya los medios de comunicación
en la época se avanzaba en lo que iba a ocurrir, porque se daban cuenta de que había cambio en la sociedad y aunque estuviera el dictador de turno todavía con mando relativo en plaza, pues informaban de todo aquello y tuvo un éxito espectacular aquellos misiones, aquellos envíos de delegaciones a aquellos países, ¿no? Bueno, las cosas fueron cambiando también porque cambiaba el contexto internacional. Cuando Gorbachov llega al poder en 1985 y con él termina la Guerra Fría, termina también la actitud dura, digamos, de Estados Unidos en cuanto a la seguridad nacional y al miedo al contagio comunista que tenía entonces muy metido en el cuerpo la élite política norteamericana, sobre todo el Partido Republicano, ¿no? Ya se relajó un poco y también la propia Unión Soviética levantó las manos de América Latina y ya Cuba bastante tenía en esa época con sobrevivir con la retirada casi brusca de la subvención soviética, que era el 80% del Producto Interior Bruto cubano, el dinero que le entregaban y los precios de los productos y todo eso, los soviéticos, ¿no? Entonces, bueno, estoy hablando poco de Centroamérica, pero no me va a dar tiempo más que decir que en esa misma época intervenimos, en el sentido positivo del término, también en Guatemala, Nicaragua y Honduras, que vivían casi guerras endémicas, ¿no? Ahí, en este caso, a la transmisión de los principios y valores de la democracia representativa se le extendía también el apoyo a los procesos de paz, de desmilitarización de los ejércitos golpistas y de las guerrillas simultáneamente, de formación de policías cívicas y cívico-militares en esos países y de instauración de democracias representativas, ¿no? Había dos excepciones en las dictaduras, que era Costa Rica, que había sido siempre un país democrático, y Panamá, que no siempre había sido democrático, pero que no había tenido ese tipo de historia violenta de los otros tres países centroamericanos. Bueno, dicho todo esto, ustedes podrán interpretar que de todo este proceso sale victorioso, por una vez, la débil y vulnerable democracia liberal formal, decían entonces los críticos de la democracia, y luego se ha demostrado mucho más. Hay una explicación de por qué las soluciones duras son más quebradizas. Las soluciones blandas, como es la democracia representativa, son como los juncos, más flexibles, se adaptan más a las circunstancias y sobreviven más de lo que parece. Ahora, el último embate contra la democracia liberal en España lo estamos viviendo también aquí, con la cuestión del régimen del 78 y la casta y todo eso. Pues se cree que es fácil derribarla, y no es tan fácil derribar a una democracia sino utilizar los tanques, claro, pero eso ya no estamos en los tiempos de los tanques. Bueno, eso fue una tarea importante en aquella época. Hay que decir que, paradójicamente, otra paradoja, he citado las dictaduras, pero no he citado las democracias. Una de las pocas democracias que perduró sin prácticamente dictadura, hubo una dictadura, pero fue Venezuela.
Pero Venezuela no solamente es que era una democracia, es que era una democracia que hacía de la democracia política exterior, es decir, que rompía relaciones con los países que tenían un golpe militar o una dictadura y apoyaba a los sectores democráticos y combatía incluso con ruptura de relaciones diplomáticas a las dictaduras. Entonces, las cosas que ahora han dado la vuelta. Ahora es Venezuela el garbanzo negro de América Latina junto con Cuba, ¿no? Entonces, antes se ha citado Bolivia, pero Bolivia es una cosa diferente. No me da tiempo a extenderme, pero es una cosa diferente. Bolivia, el gran problema es hacerse presidente perpetuo. En el caso de Evo Morales, que eso chirría un poco la tradición democrática, sobre todo en América Latina, donde la no reelección era un principio de los pocos principios democráticos que perduraban en toda la institucionalidad, ¿no? La no reelección. Pero en todo caso, en algún país, una reelección, un periodo de reelección. Pero ahora lo que pretenden Maduro o Evo Morales es la reelección perpetua, permanente, ¿no? Como base del poder y del control de una sociedad y de sus ciudadanos, ¿no? Esa es algo que es regresivo, no es progresivo, pero en todo caso eso no es exactamente una dictadura, ¿no? No es por ese motivo solo. Si hay otros, como es el caso de Venezuela, sí se puede hablar del sistema autoritario y del sistema dictatorial. Bueno, le he ganado tiempo también al programa, porque ya con eso creo que a mi juicio he cumplido lo que quería transmitir. Les agradezco a todos mucho su atención y pido excusas si he sido un poco pesado. Gracias. Muchas gracias, Luis. Yo creo que has dejado en el ambiente una gran cantidad de temas que pueden dar lugar ahora a un cierto debate, a mí también a una cierta melancolía, pensando cuando España era escuchada en el mundo y era mirada con simpatía, y cuando España era capaz, y tú lo has dicho, era capaz de tener un proyecto nacional, no eres un proyecto de partido, aunque erais socialistas los que estabais en la responsabilidad, pero en las misiones iban gentes de todos los partidos y sin ningún tipo de sectarismo, ¿no? Es una etapa importante. La transición tiene sin duda sombras, pero tiene luces como esta, donde yo creo que hubo una fortaleza y una capacidad de decisión y de entender nuestra misión en el mundo mucho más importante de lo que desgraciadamente es ahora, que otra vez hemos vuelto a ensimismarnos en los problemas nacionales y hemos perdido de vista lo que hay más allá de nuestras fronteras. A mí me gustaría, mientras vais rompiendo el hielo, como has empezado muy temprano, pero me gustaría, porque siempre yo me he puesto de umbral, porque aquí lo que vengo a vender es mi libro, que es Europa, lo que quiero, Luis, es que nos hables si tuvo importancia, yo creo que sí, pero quiero saber tu opinión, el hecho de que Felipe González, básicamente, que es el gran protagonista de la operación, no solamente es un líder español, reconocido por la opinión pública española, sino que es un líder europeo, y que él va y tú vas en las misiones de la Internacional, en las misiones del Partido de los Socialistas Europeos, en las misiones de las Cancillerías Europeas. El hecho de que España, antes con César Chaparro lo hablábamos, probablemente esa dimensión hispanoamericana, española, el hecho de haber entrado en Europa no solamente no resta, sino que multiplica enormemente las capacidades. Me gustaría saber cómo fue en el año 86, cuando entramos en Europa, si tú notas de que eso os ofrece o eso fue un demérito y España deja de mirar a América Latina y solamente mira hacia Europa. Me gustaría que completaras. Gracias, Alejandro. Bueno, tengo que confesar, porque sería deshonesto si no lo dijera, que mi tarea desde diciembre del 82, o una de las tareas más importantes, era combatir la extendida opinión en América Latina de que nuestra prioridad era en exclusiva la Unión Europea con demérito de América Latina. ¿Cómo combatíamos eso? Lo combatíamos con convicción
porque mi argumentario, no mío solo, Felipe González, el gobierno, en fin, cuando hablo así en primera persona es porque yo lo viví, pero no porque yo fuera el autor de todo eso, ¿no? Era decir, no, es que España y Portugal, en fin, nosotros hablamos en nombre de España, contribuye o contribuirá de manera decisiva a la conexión, no me gusta la expresión puente porque está muy manida, ¿no? Pero entre Europa y América Latina. De la misma manera que el Reino Unido aportó en su día y todavía hoy los acuerdos de Lomé y la Commonwealth y tal, y los países franceses, sus antiguas colonias, de la francofonía, etcétera, nosotros en Europa, cuando estemos hablando, estamos pensando en los países de habla hispana y portuguesa de la América Latina, y estamos defendiendo sus posiciones, estamos promoviendo sus intereses, que no son contradictorios con los nuestros, sino complementarios. Dicho muy en síntesis, de eso se puede hacer un tomo, pues esa era el debate y la explicación. Y con la misma sinceridad, tengo que decir que poco a poco eso fue penetrando en las clases dirigentes latinoamericanas, que encontraron más facilidad. No es que nosotros fuéramos una especie de aduanero de América Latina en Europa. Yo siempre les decía a los argentinos o a los brasileños, oye, no necesitáis de nosotros para hablar con los líderes europeos en Bruselas. Tenéis una gran capacidad, no lo digo en plan paternalista, no hace falta que tengamos, pero nosotros estamos allí día a día, estamos en los organismos y en las instituciones de la Unión Europea, donde vosotros, como es natural, como no sois miembros, no participáis. Y en ese ámbito nosotros sí podemos, si nos lo transmitís, llevar vuestras propias preocupaciones e intereses. En ese sentido, pues yo creo que se logró la complementariedad Unión Europea-América Latina. Al menos yo lo he vivido así como casi nadie, porque yo he estado dedicado 30 años a América Latina, pero los últimos 10 como eurodiputado. Y además dentro del Parlamento Europeo, como decía antes Alejandro, he tenido la suerte de presidir o coordinar los organismos que el Parlamento Europeo tiene para sus relaciones con América Latina. Por tanto, he tenido la teoría y la práctica de esa política, digamos, bicontinental, ¿no? No hay que olvidar que tanto Europa como América Latina son partes de Occidente, y aunque el tema de Occidente es un tema controvertido por un pasado no siempre atractivo, pero las democracias representativas están sobre todo instaladas en Occidente. Occidente, entiendo yo, toda América, desde Canadá hasta la Tierra del Fuego, toda Europa ahora, con muchos matices, claro, y luego Australia y Nueva Zelanda y poco más. Ese es el concepto de Occidente, y eso comparten una serie de valores, de principios y también a veces de intereses, y también contradicciones y competencias. Claro, ahí está la viveza del tema, ¿no? Muchas gracias, Luis. Bueno, pues ahora la palabra es del alumno Moradiellos y luego... Pero... Si no hay voluntarios, serán forzosos. Daré la palabra a alguien. O sea, que ellos, Sí, muchas gracias, señor Yáñez, por esta exposición, que, como se decía al principio, tiene la virtud de presentar a un testigo y protagonista de la época ante un auditorio de personas, la mayoría de las cuales no vivió aquella época, y tienen una ventana al pasado a través de ese testimonio. Y yo quisiera preguntarle una cosa muy concreta, pero que tiene mucho interés para nosotros como analistas de las transiciones. ¿Cómo se gestaron eso que usted ha llamado misiones pedagógicas para explicar la transición española a América Latina? Quiero decir, desde su responsabilidad en el Instituto de Cooperación Iberoamericana, ¿qué tipo de perfil tuvieron los comisionados, si fueron misiones? La mayoría, nos has citado, eran protagonistas, pero también ha habido
otro tipo de analistas políticos. José María Maraval estuvo por allí. ¿Hubo algún historiador? ¿Había algún reparto de esferas de explicación entre los comisionados o cada uno iba por libre? Nos interesaría saber qué se proyectó desde aquí oficialmente, y eso eran canales oficiales, hacia allí sobre la experiencia española. Con independencia de que se dijera esto es nuestra experiencia, os va a servir a título de inventario relativo, pero algo más sobre estas cuestiones, porque en otras ocasiones, en otros años, hemos oído referirse a este tipo de misiones, no siempre muy ponderativamente. No siempre ponderativamente, a veces muy negativamente. Entonces me gustaría saber más de cómo fueron efectivamente ese tipo. ¿Fueron periodos, jornadas? Yo recuerdo una que se mencionó en otras ocasiones en Moscú, ¿no?, en Rusia, y quiénes fueron, qué hicieron, etcétera. Pero ¿cómo fue en el caso de América Latina? Si podía ampliar un poco más esta faceta. Gracias. Sí, nacieron como una demanda, es decir, que sectores, sobre todo de Argentina y Uruguay, de los partidos democráticos, preexistentes y existentes de manera precaria durante las dictaduras, empezaron a solicitar la presencia de los autores de la transición, o algunos de los autores, para, como decía antes, explicarle en qué había consistido la transición española. Algunos más fogosos pues decían, es que queremos hacer lo mismo aquí, lo mismo. Digo, bueno, ya he dicho antes que le explicábamos que no, las experiencias no son exportables al 100%, sino que lo importante era que supieran cuáles eran los principios en que se fundamentaban, ¿no? Pero y ese fue el origen. Y entonces, como eso se canalizaba básicamente a través de la institución que se dedicaba a las relaciones con América Latina, que era, me refiero a las instituciones públicas, ¿no?, que era el Instituto de Cooperación Iberoamericana, que yo presidía, al menos eso es lo que yo recibía, ¿no? Pues también lo recibía la agencia EFE. Por ejemplo, universidades también me decían, oye, que están llamando de no sé qué o han escrito, entonces no había correo electrónico, de tal sitio que quieren que tal y cual. Y de ahí fuimos de manera un poco inorgánica, un poco desordenada, no hubo una estrategia muy bien diseñada, muy bien calculada, porque si te lo pedía en Argentina, en principio no se te ocurría hacerlo en otro país, sino en Argentina, pero luego surgía otro país, y fuimos haciéndolo a demanda de los distintos países, ¿no? Y en cuanto a la composición de las misiones, siempre nos pedían explicarle, lo que más pedían era el tema económico, por lo que el éxito que había tenido para ellos, y también aquí, los pactos de la Moncloa, ¿no? Y Fuentes Quintana era muy solicitado, por ejemplo, ¿no? Pero también los temas militares, los temas de la Iglesia o los temas mediáticos de la comunicación, y pudimos cometer injusticia o cometer subjetividades, pero enviamos, como decía Alejandro, los que nos parecían los más idóneos de los disponibles. Hay gente que no estaba disponible, por ejemplo, los que estaban en tareas de gobierno, que eran los de mi partido. Enviábamos y le financiábamos, naturalmente, el ICI, el viaje, la estancia, las dietas, a gente de la UCD, básicamente porque habían sido además los protagonistas principales de la transición y porque ya en ese momento estaban liberados de tareas públicas importantes, ¿no? Y un poco más, yo no recuerdo, en cambio, en mis recuerdos, como se han dado ustedes cuenta, ha sido la preparación de esto es un ejercicio de pura memoria. Yo no guardo archivos ni guardo papeles, o salvo muy pocos, ¿no? Entonces, yo no recuerdo ninguna crítica
la recuerda con la memoria, como saben bien los historiadores, es muy caprichosa y te engaña mucho, ¿no? Pero yo no recuerdo, a eso no recuerdo yo críticas, a las misiones, que yo le llamo pedagógicas, a otras cosas sí, pero a eso no eran los propios autores, los propios participantes. A la vuelta nos reuníamos, o a lo mejor yo le ofrecía una comida, tal y cual, y venían encantados, y venían muy contentos, traían los recortes de prensa y tal y cual, y no tenía yo sensación de, podía ver si, oye, ha debido ir pues un militar, por ejemplo, o ha debido ir no sé quién que no ha ido, pero una crítica al contenido o al fondo no lo viví. Bueno, César Chaparro. Bueno, vamos a ir dando a un profesor y a un alumno. Después de César hablará un alumno. Bien, muy bien. Ha hecho un repaso del Cono Sur, de Centroamérica también ha hablado algo, y mi pregunta, ¿y con Cuba qué? No, porque se lo digo, porque yo tuve la suerte en la vida, cuando era rector de la universidad, de acompañar a Juan Carlos, y yo estuve presente en una de esas prolongadas cenas del comandante enfrente. Y entonces me pareció que no hablaba bien del gobierno de España, incluso, creo recordar, de Felipe González, tampoco le caía muy bien porque parece que le decía que tenía que hacer tal cosa, y el comandante, a todos aquellos que decían tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, pues no era muy proclive a eso. Pero por eso me gustaría saber cuál era la postura del gobierno con respecto a Cuba, si era de permisividad, de crítica, en fin, me entiende, ¿no? Sí. Lo entiendo perfectamente, pero Cuba era y sigue siendo un caso distinto, ¿no? No es equiparable ni para bien ni para mal. Yo no digo que sea mejor ni peor con las dictaduras militares del Cono Sur, ni tampoco con los centroamericanos. Y segundo, aunque sea duro decirlo, en Cuba no permitirían algo así, perdón por la expresión, ni muerto. Un debate con 500 personas, como se juntaban estos, con varios explicando cómo tienen que transitar hacia la democracia en Cuba, imposible. Ya le digo que en el año 2010 a mí del aeropuerto me mandaron para España, del aeropuerto José Martí. O sea, no es concebible. ¿Cómo se producía la pretendida influencia sobre Cuba? A través básicamente de los líderes políticos, de Adolfo Suárez primero, después de Felipe González, que en reuniones maratonianas, como todo el mundo conoce, con el comandante, pues trataba de influirle para que procediera a una transición, incluso con bromas que son muy andaluzas. Felipe González le decía, mira, cuando estuvo aquí Fidel Castro, cuando la exposición de Sevilla, en la cena, como estaba el rey y eso, ¿tú por qué no haces como el rey? Que es el rey, el jefe del Estado, pero no gobierna, deja que gobiernen otros, no sé qué. Y el Fidel se reía, lo que hizo, se ha muerto en el machito. Bueno, pues todo eso, no, ya más en serio, yo participé en algunas de esas conversaciones larguísimas. Felipe le explicaba desde su punto de vista, con todo respeto si quieres, pero cómo podía él, sin perder la esencia de lo que él quería conservar, pues evolucionar a un sistema representativo y no represivo, ¿no? Pues, pero le hizo el caso que todo el mundo conoce, ¿no? Hubo momentos en que estuvo a punto de iniciar, pero las fuerzas en contra se le movilizaban bajo cuerda, ¿no? Tanto de su propia gente, ¿no? Que él nunca tuvo la valentía de hacerlo. Conoces todo, porque supongo que en Extremadura es muy conocido, pero recuerdo ahora con ese motivo el libro del primo de Alejandro Cercas, de Javier Cercas, extremeño de Hibernando también, que Anatomía de un instante, porque él hace una figura ahí que está muy bien, que son las figuras de los tres buenos traidores buenos o buenos traidores. Es decir, a veces en política hace falta traicionarse para conseguir un objetivo noble y positivo. Suárez traicionó al movimiento nacional, Gutiérrez Mellado traicionó, todo entre comillas, ¿no? Traicionó al ejército del que procedía, y Carrillo traicionó al Partido Comunista del que procedía. Pero los tres
alumbraron una cosa mucho mejor y mucho más aceptable, que es la democracia de la que disfrutamos a pesar de todo, ¿no? Entonces, en Fidel hacía falta que traicionara lo que había hecho años antes. Él sabía, él sabe perfectamente que ha fracasado, sabe, ya ha muerto, ¿no? Pero que había fracasado rotundamente. Él no creía ya que hubiera posibilidad de socialismo, de no sé qué, de no sé cuánto. No, él sabía totalmente, pero le temía a la... Bueno, está pasando en Cataluña, con perdón si hay alguno que opina otra cosa, porque los líderes independentistas lo que le hace falta es un traidor. Ahora le han acusado de traidor a Vila, a este de que era consejero, pero es que hace falta un traidor que diga, bueno, mira, el traidor pues le van a acusar de traidor, pero no es un hombre o una mujer que sepa abrir cauce a una cosa que está atascada. Entonces, esa es la explicación con Cuba, y perdón por la extensión de la respuesta, ¿no? Vamos a dar primero a un alumno que hay allí atrás, cuyo nombre es... Eduardo. ¿Y de dónde vienes? De la Universidad de Salamanca. Muy bien. Sí, bueno, ha salido ya Bolivia esta mañana 2 veces a colación, y me pregunto por qué se habla, por ejemplo, de Bolivia más en los medios y no, por ejemplo, de la Argentina, donde siguen desapareciendo activistas, o en Perú, donde se ha indultado a un personaje como Fujimori como carta para no hacer caer a un ejecutivo, o Honduras, de donde ha habido un fraude electoral y llevamos muertas 23 personas. Entonces, me pregunto que a veces los medios de comunicación están construyendo una imagen que no va a las fuentes, digamos, académicas. Si consultamos indicadores democráticos, veremos que Bolivia no es una democracia totalmente, la democracia más plena en América Latina, pero en algunos aspectos es vanguardia dentro del subcontinente. ¿De qué país habla? Bolivia. Bolivia. De Bolivia, sí. Sí. Entonces, quiero decir que a veces tenemos que tener un poco de cuidado con la imagen que exportan los medios de comunicación, porque puede haber, digamos, cierta intencionalidad en por qué se habla de unos países y no de otros. Y con respecto a lo de la reelección, hay ciertos catedráticos que se plantean el por qué no la reelección, si el prohibirla sería prohibir a un ciudadano ser elegido, ejercer su derecho de ejercer representación política. Y bueno, entonces quería resaltar también que en los últimos días también he visto un acto donde el propio Rodríguez Zapatero ha participado en un apoyo a la reelección de Evo Morales, también, esto como anécdota. Y esto era un comentario, y mi pregunta es otra bien distinta, que es sobre la influencia de la Internacional Socialista, si hubo una posible influencia y cuál fue en las transiciones a la democracia en América Latina. Muchas gracias. Sí, bueno, yo he tratado en mi intervención de matizar que no es lo mismo la situación en Venezuela desde el punto de vista político que en Bolivia, ¿no? He dicho que sin embargo, que sí estoy en contra de la reelección continua y permanente, o que se eternicen los procesos de reelección. Que se dice que eso es privar a un ciudadano de sus derechos, pero hay que tener en cuenta que en esos regímenes que son democráticos, pero muy presidencialistas, las ventajas que tiene el presidente en ejercicio para forzar su reelección son muchísimo mayores de cualquier competidor que tenga, ¿no? Lo estamos viendo ahora mucho en Venezuela y también en Bolivia en cuanto a ese aspecto concreto. Pero yo no he dicho en ningún momento, es que no lo entendía muy bien, que en Bolivia sea una dictadura, ¿no? Es un país democrático con una tendencia autoritaria de Evo Morales, que también conserva un liderazgo y una popularidad indudable en el país, ¿no? No sé, otras cosas no las entendía bien de lo que usted comentaba, pero eran más bien reflexiones, ¿no?, sobre por qué se citan unos países y otros. Por una cosa y otra hemos citado casi todos los países, ¿no? Porque no sé qué ha quedado por ahí, Ecuador quizá, pero no tengo más que añadir sobre esa cuestión. Y la Internacional Socialista. Sí, perdón, eso es que me olvidaba. La Internacional Socialista ha perdido muchísima influencia
en el mundo entero, pero en América Latina especialmente, ¿no? Pero en aquella época, estamos hablando de hace 40 años, tenía más peso, más influencia, ¿no? Sobre todo por el carisma y el liderazgo de Willy Brandt al frente de la Internacional, pero también porque había entonces unos líderes como, citaba yo algunos antes, ¿no? Como Betancourt o como que el propio Carlos Andrés Pérez, después muy controvertido en su segunda presidencia, o como Rodrigo Borja o como Raúl Alfonsín o muchos otros, bueno, y Ricardo Lagos y Bachelet, que le daban mucho peso a la Internacional. Ya esa generación hoy o ha desaparecido o quedan muy pocos, ¿no? Y además la propia Internacional se ha debilitado mucho en América Latina, ¿no? Quizá porque sigue imperando quizá el eurocentrismo en la Internacional. El caso es que ahora no tiene el peso que tuvo en el pasado, en aquel pasado. Pero tanto como influir en imponer un gobierno, no, tampoco es eso, ¿no? Influía en la formación de cuadros de liderazgo y de valores y principios que se transmitían a través de sus encuentros, seminarios, etcétera, ¿no? Muy bien. Espérate, por ir cambiando también, es que las chicas están muy ahora en la igualdad. Gracias, si no, es muy cortito. Andrea Murillo, de Costa Rica. Me ha parecido muy interesante cómo usted ha hecho referencia y de primera mano por haber participado en ello, en el objetivo que tenía España con respecto a Latinoamérica, ¿no? Cómo se construye todo esto iberoamericano junto con Portugal. Y de su experiencia queda claro que tenía un objeto político muy claro, el papel de España en lo que ahora se llama la cooperación, intercambio de experiencias, lo que usted llama el papel pedagógico, ¿no? Yo quisiera saber qué piensa usted sobre actualmente la relación de España con Latinoamérica, si realmente existe ese objetivo claro o si por el contrario está como el expositor anterior nos dijo con respecto a la Unión Europea, que era un objeto político no identificado, que a mí me llamó mucho la atención, me pareció bastante interesante. ¿Usted cree que está en ese mismo enfoque actualmente España o lo tiene más claro el objetivo que tiene con Iberoamérica? Hombre, como usted sabe, yo soy miembro de un partido que está en la oposición ahora, entonces si critico al gobierno español en este ámbito van a decir que soy un oportunista, ¿no? Que me aprovecho pero la verdad es que yo no veo ahora, la verdad, al señor Rajoy con un entusiasmo desbordante por América Latina. La verdad es que no lo percibo, ni tampoco al ministro. El anterior, que es amigo nuestro, el anterior ministro de Exteriores del PP, por razones de su larga experiencia en el Parlamento Europeo, sí tenía mayor sensibilidad con América Latina, pero ni el ministro actual ni el presidente de gobierno les veo. A lo mejor es porque estoy separado ahora, estoy jubilado y no estoy, y a lo mejor hay cosas que no me entero, ¿no? Pero ¿Y cuál cree usted que debería ser el objetivo? ¿Perdón? ¿Cuál cree usted que debería ser el objetivo? ¿Cuál cree usted que debería ser el objetivo de España con Latinoamérica ¿Cuál actualmente? qué? El objetivo principal. El objetivo. No, el objetivo. Si no lo existe, ¿cuál cree que debería ser? No, el objetivo como objetivo siempre es el mismo, el de entonces y el de ahora. Es decir, compartir un proyecto común, un proyecto que tiene un alto porcentaje de compartido, ¿no? El proyecto, ¿no? De América Latina y España. Y España y por extensión la Unión Europea a través o no de España, pero la verdad es que al cabo de 30 años, 30 llevamos en la Unión Europea, ¿no? O 32, pues a veces si España y Portugal no plantean algo sobre América Latina, no lo plantean los demás. Y si lo plantean los demás, España y Portugal están enseguida encima apoyándolo, ¿no? Si es positivo, ¿no? Pero ese proyecto compartido entre Europa y América Latina sigue siendo el objetivo identificable para nosotros en el 2018 como lo era
en el 80, en 1980, ¿no? Espérate, vamos a darle, Juan, perdona, estás castigado de lo de antes, vamos a darle a un alumno. Te doy la palabra. Hola, buenas. Soy Pablo de la Universidad de Extremadura. Me gustaría que usted un poco me valorase si España un poco está perdiendo la posición de entrada para los países latinoamericanos a Europa. Me parece que Francia está tomando las veces de España en este tipo de cuestiones y también conozco el sentimiento que hay en Puerto Rico de afán por incrementar sus lazos con España y me gustaría que usted me valorase si esto es así, si la posición esta de formar a España una especie de Commonwealth o algo de esto con Latinoamérica se está perdiendo y lo está ganando otros países de la Unión, de la zona euro como Francia y nada, que me valorase un poco eso. Bueno, yo no creo que Francia esté haciendo mucho más de lo que ha hecho toda la vida del tiempo de Gaulle en relación con América Latina, ¿no? Y más que España no lo sabría. En algunos aspectos tiene más presencia porque tiene a lo mejor más empresas en tal país o en tal otro, o tiene más inversiones, pero cada vez pensamos más en términos europeos más que en términos nacionales. Y en términos europeos actuamos en general, en paralelo. Por ejemplo, Francia y España, algunas veces no, en relación a América Latina, ¿no? No creo que haya una competencia tan fuerte como la había en el pasado, ¿no? En el pasado sí había una mayor competencia y diferencia entre naciones que tenían distintos grados de presencia, naciones europeas que tenían distintos grados de presencia en América Latina, ¿no? Pero ahora la tarea que debería ser de todos es latinoamericanizar a la Unión Europea en su política exterior, ¿no? Esa es la tarea básica y fundamental, ¿no? Que esté presente, está demasiado tiempo ausente América Latina de la reflexión y del debate en la Unión Europea también, no solamente en España, ¿no? Y eso es lo que querríamos combatir y romper, ¿no? Juan, se está terminando. Pedirme la palabra la próxima vez porque será la última. Sí, bueno, es muy interesante el tema, se pone de manifiesto por la cantidad de personas que quieren intervenir, pero yo no quiero desaprovechar la ocasión de conocer su opinión en torno a una de las cuestiones que ahora son muy relevantes y muy recurrentes y que tienen que ver con los procesos de transición. Porque hay dos aspectos fundamentales. Cómo se hace una transformación política, cómo se pasa de un régimen político a otro, y después está la cuestión de cómo se gestiona el pasado. El pasado autoritario y represivo. De tal manera que, bueno, pues ese es un problema que está ahora candente y que en su momento, pues me imagino que también se plantearía. Hasta el punto de que la pregunta que le hago tiene esa doble vertiente. Me gustaría saber su opinión sobre en qué medida o cómo se enfocó desde el Partido Socialista el tema de la represión, el tema de la amnistía, y en qué medida hubo demanda en este tipo de peticiones que se hacían por parte de países de Iberoamérica en relación con esa cuestión, porque de la enumeración de aspectos que ha dicho que se trataban en esas reuniones, me ha llamado la atención, aunque, bueno, hasta cierto punto, que no figurase ese tema como prioritario, dada la importancia que tiene en los procesos de transición. Muchas gracias. Hay una respuesta que se repite mucho, digo, el latiguillo. Me alegro que me haga esa pregunta, ¿no? Pues me alegro por varias razones. Una de ellas porque lo tenía anotado y no lo he tratado después en mi intervención. Pero sí, había unas diferencias fundamentales entre las transiciones, no solamente entre las de América Latina y España, sino entre ellas, en el tratamiento del pasado dictatorial, en aquellos casos inmediatos. Y por supuesto lo hubo con España. Luego hablo de España, pero en aquellos países, hasta entonces,
hasta llegar a Alfonsín, Argentina, no había habido juicios a militares nunca, y había habido golpes militares bastantes, ¿no? Y ya Alfonsín juzgó a las tres juntas militares, y aún así fue insuficiente, y después ha ido ampliándose, en el caso de Argentina, hasta terminar con la cárcel, en la cárcel de un montón de no sé cuántos son ahora, pero son muchísimos militares, no solamente de la Junta, sino de otros niveles de la... Pero fue diferente en cada país, porque en Uruguay empezaron sin hacer juicios militares, que después se fueron ampliando y se fueron llegando cada vez más lejos. Y en Chile, en Brasil, que yo recuerde bastante poco de juicios a militares, y llegamos al caso de España. Yo en eso soy heterodoxo y escéptico, o mejor dicho, soy autocrítico con mi propio partido. Se ha hecho más de lo que la gente dice, incluso las asociaciones de memoria histórica, pero menos de lo que yo creo que debería haberse hecho en el caso de España. Pero no tanto por la ley de amnistía, que esa la viví en primera línea. La ley de amnistía no fue pensada para amnistiar a los torturadores de Franco, era para poner en libertad a los presos de antifranquistas, y para quitarle de expedientes de depuración y de distintos temas a los antifranquistas. Lo que pasa es que cuando se hace una ley de amnistía, todos los juristas lo saben, y ocupa un periodo, salvo que ponga una casuística de excepciones, pues afecta también afectó también a los franquistas. Pero eso es algo sobrevenido 30 años después. Ahora dice, ¿por qué apoyaste la ley de amnistía? Digo, quien no la apoyaba eran los fascistas. Pues la ley de amnistía, era el grito era libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Ese era el grito de millones de personas en las calles en los años 70, principios de los 70, incluso antes de morir Franco. Libertad, amnistía y estatuto de autonomía. Ya están puestos en cuestión dos de ellos: el estatuto de autonomía de Cataluña y la ley de amnistía, ¿no? O sea que ahí ha habido muchos excesos de las nuevas fuerzas políticas, de las nuevas generaciones, por mala información, ¿no? Pero dicho eso, es verdad que el reconocimiento o la reparación de las víctimas del franquismo o de los luchadores antifranquistas empezó con Suárez y con la UCD en algunos aspectos. Continuó con Felipe González en otros aspectos. Y después, hasta Zapatero, después ya no ha habido más que retroceso, hasta Zapatero, o con la ley de memoria histórica, ha habido avances. ¿Que son insuficientes? Sí, pero no que yo he sido siempre, soy miembro de asociaciones de memoria histórica de los primeros, de hace 30 o 40 años, por razones familiares, además, una familia muy, muy represaliada, la mía, por el franquismo. Pero que no ha habido cosas... Una de las cosas que más oigo, yo participo mucho en encuentros como estos de memoria histórica, una expresión muy frecuente es la primera vez que... Cada uno que llega, con 25 años, dice que es la primera vez que... Digo, pero cuando usted no había nacido ya habíamos hecho cosas. Lo que pasa es que usted no puede empezar cuando usted nació. Es como el argumento de la reforma constitucional. Hombre, hay muchos argumentos. Yo soy partidario de reformar la Constitución, pero el argumento de que yo no había nacido cuando se votó la Constitución, entonces no podíamos hacer nunca. La de Estados Unidos tiene 200 años, con algunas enmiendas, pero vamos. Total, que creo que es insuficiente. Hoy comentábamos, me parece que era con Mario, que hay muchas cosas pendientes, pero la recuperación para las familias que lo pidan o que lo desean, de los cadáveres que están enterrados por toda España, que son más de 100.000, identificarlos y enterrarlos dignamente, sobre todo si la familia lo demanda. Hay familias, por ejemplo, la de Lorca, que Lorca sería por otras razones, por la figura inconmensurable que tiene, pero no porque la familia lo pida. Pero si la familia lo pide, sobre todo en esos casos, tendría el Estado la obligación de cumplirlo. Pero han estado
arrastrando los pies, el Poder Judicial, gran parte de los gobiernos, y no hemos avanzado. Pero nunca es tarde. Como decía Mario, el pasado pasa pero no pasa, vuelve. No, el partido pasa pero vuelve, ¿no? Pues eso. Gracias. Bueno. Tenemos 2 minutos, pues entonces me ahorro un comentario que iba a hacer y voy directamente a la pregunta. La conferencia ha girado sobre la actuación de los gobiernos españoles en la promoción de la democracia en América Latina. Me gustaría saber cuál es su opinión sobre la actuación de los ex gobernantes españoles en la promoción de la democracia en América Latina, sobre el papel de nuestros jarrones chinos en las transiciones a la democracia y en términos generales en la resolución de los problemas que varios países latinoamericanos tienen y para los cuales reiteradamente han pedido, no sé si con sentido o sin él, el asesoramiento de nuestros expresidentes. Bueno, No sé si esta es una pregunta que le alegrará que le haga. No me disgusta, porque la metáfora esa de los jarrones chinos la hizo Felipe González, por tanto referirme a él básicamente, porque además es de los expresidentes de lejos el de mayor presencia y participación, y todavía hasta hoy, y protagonismo ha tenido en América Latina, en gran parte por demanda, lo llaman continuamente. Yo ahora tengo poca relación con él, pero me imagino que es que lo llaman de México, Argentina, de muchos países de América Latina, organizaciones políticas, pero muy frecuentemente universidades, fundaciones, instituciones, y él ha tenido un discurso permanentemente renovado, pero que guarda unas líneas básicas desde el principio muy... Y tiene además frases hechas que son... A ver si yo soy capaz de ponerla en pie, ¿no? Dice, yo si me reúno con un japonés junto con un sueco, estamos 2 europeos frente a un japonés. Pero si me voy a reunir con un latinoamericano, yo estoy al lado del latinoamericano, no del sueco. No sé si me explico con lo que quiere decir con eso, ¿no? Que tiene los vínculos profundos sin hablar de retórica, del alma española política, es mucho más vehicular con el tema latinoamericano. No me da tiempo a continuar, pero podríamos continuar también con Zapatero y con otros jarrones chinos. Pero no da tiempo, más vale callarme. Bueno, ha sido un silencio diplomático, aunque en realidad hay un gran diplomático en su familia, que es José Antonio, su hermano, Juan Antonio, pero él ha demostrado que también es un poco diplomático. Yo te quiero agradecer en nombre de todos. Él ha hecho un esfuerzo importante para estar aquí esta mañana con nosotros. Yo creo que lo agradeceréis. No ha sido un catedrático, ha sido mejor que los catedráticos, O sea, en ese sentido, la cátedra de la vida, 30 años de experiencia. Espero que haya sido muy útil para vosotros, Y espero también, como va a estar con nosotros más rato, si alguno o alguna queréis cuestiones más puntuales, se nos ha terminado el tiempo, pero Luis va a continuar aquí unas horas con nosotros y seguro que está a vuestra disposición. Bueno, pues muchas gracias, no sé cuál es el día.